Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los sistemas trifásicos. Vamos a dar una pequeña mirada a lo que vimos en la clase anterior. Y antes de eso, les comento de que por si acaso ya están cargadas todas las notas en el aula virtual respecto a la prueba 1, ¿ya? Ayer dejamos todo cargado. Las que faltaban, porque habían algunas que estaban con una revisión parcial. Tienen algunas preguntas revisadas. Debería estar todo ok. Y ante cualquier duda nos comunican. Igual vamos a mandar un mensaje general, como por si acaso alguien no está en la clase, obviamente, o no ve la grabación, para que lo tengan presente, ¿ya? Y entonces comenzamos. Fuente trifásica conectada en estrella. En principio, ¿por qué tenemos fuentes trifásicas? Por el hecho de que podemos transmitir más potencia, más energía finalmente. ¿Ya? Una forma de configurar la fuente es en estrella, donde se configuran de esta forma que está acá, ¿cierto? Y vemos que son tres fuentes que tienen la misma magnitud, así que estamos trabajando en un sistema balanceado, y están desfasadas en 120 grados. ¿Ya? Es un punto importante a considerar el hecho de que si tenemos secuencia positiva, la diferencia que existe está en los ángulos. ¿Ya? Vemos que, por ejemplo, acá si tenemos, supongamos un fasor B sub BAN, acá tendríamos el B sub BN y acá el B sub CN. También es importante mencionar de que esto, que tengamos un ángulo cero, es solamente para efectos del ejemplo. Nosotros podríamos tener que, por ejemplo, el B sub AN estuviera acá, con un ángulo, por ejemplo, de 30. ¿Y qué pasaría con los demás? Simplemente se desplazarían para que eso se cumpliera. ¿Ya? Para que se cumpliera en este caso el desfase en 120 grados. Obviamente en los ejercicios también íbamos a ver ese detalle, ya a medida que vayamos resolviendo más. Pero para que tengan presente que lo importante es que tiene que cumplirse la diferencia en fase de 120 grados. ¿Ya? Pero no quiere decir que esté siempre centrado, por ejemplo, el BAN en el eje real, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto?, la secuencia negativa, donde vemos que el cambio está en los ángulos, donde si nosotros dibujáramos, por ejemplo, los fasores, como lo hicimos justamente acá, vemos que tenemos el BAN ahí, considerando con un ángulo de 0 grados, y el B sub C estaría acá, intercambiándose respecto al gráfico que tenemos arriba, ¿cierto? Ese es el cambio que ocurre. ¿Ya? Así que no hace falta modificar esto porque esto es solamente un diagrama. Nosotros podríamos dibujarlo como quisiéramos, ¿cierto? Y no habría ningún inconveniente mientras mantengamos la relación entre los nodos. ¿Ya? Y ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Que bueno, que podemos definir lo que se llama las tensiones de fase y las tensiones de línea a línea. Cuando hablamos de fase en la fuente, nos referimos a B sub AN, como ustedes lo ven ahí, es una tensión de fase. ¿Por qué decimos de fase? Porque está entre una fase y el neutro. ¿Ya? Y son como tal como las habíamos escrito arriba. Y tendríamos también lo que se llama las tensiones de línea a línea, si queremos ser así como totalmente correcto en el lenguaje que usamos. Sin embargo, la mayoría de las veces se le dice simplemente tensiones de línea, ¿ya? En el mundo real, por decirlo así. ¿Y qué serían? Serían las tensiones que tenemos entre cada una de las líneas. ¿Ya? En este caso, si por ejemplo tenemos ahí, ahí y ahí, tendríamos tres líneas, ¿cierto? Entre esta línea y el neutro tendríamos una de fase. Entre estas dos líneas tendríamos una tensión línea a línea. ¿Y cómo se calcularía? De la siguiente manera. Vemos, ¿cierto?, que tenemos que, si conocemos BAN, podríamos obtener las demás tensiones. Ya podríamos obtener, por ejemplo, la tensión B sub AB, que sería multiplicarla por raíz de 3 y ángulo de 30. ¿Ya? Esto está, por si acaso, en secuencia positiva. Si conocemos B sub BN, podríamos entonces obtener acá B sub BC, de la misma manera. Y si conocemos B sub CN, podríamos obtener B sub CA. ¿Ya? Y la diferencia que tendríamos, si es que estamos usando secuencia negativa, es en el ángulo. Esto nosotros me parece que lo habíamos demostrado en la clase anterior, ¿cierto? Porque recuerdo que lo habíamos visto. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos un tipo de conexión, porque en realidad ustedes, yo creo que pueden suponer que es, si tengo estrella-estrella, yo podría tener también estrella-delta, delta-estrella, delta-delta, ¿cierto? Cuatro posibilidades. ¿Ya? La primera que vimos nosotros es justamente esta, que sería estrella-estrella. Podríamos decir que es la versión como más simple de trabajar en principio, donde acá tenemos definido una fuente con el valor de la fuente de tensión, una impedancia del generador o de la fuente, por eso es escrito de esta forma como source. Tenemos una impedancia de la línea y tenemos una impedancia de la carga.
ya que sería la impedancia finalmente del consumo, en este caso que tendríamos que estar recibiendo la energía. Esto formaría parte de la transmisión, ¿ya? Que tenemos en el sistema, ¿ya? Y podría estar separado por una gran distancia. Y para hacer los cálculos, nosotros lo que hacemos es como juntar toda esa impedancia que están en serie, estas impedancias de acá, ¿ya? Y a esas impedancias les podemos llamar simplemente ZI. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de describir más fácilmente y de una manera más directa cómo se van a relacionar todas las corrientes y las tensiones. Vemos que si estamos trabajando acá en un sistema balanceado, porque esto me parece que lo escribí, ¿no? Sí, le puse balanceado, porque esto es válido para balanceado. Tenemos que por esta línea, en definitiva, no circula corriente, ¿ya? Así que es balanceado el sistema, la línea del neutro. Y hay una relación, por ejemplo, entre las tensiones prácticamente directa, donde tenemos que el VAN se va a manifestar acá, ¿ya? Porque como ya no tenemos una impedancia acá, y se fijan bien ahí, por eso es que esa impedancia no la consideramos, ¿ya? Porque decimos que no circula corriente, entonces no hay una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, quiere decir que este nodo y este nodo están a la misma tensión, ¿cierto? Eso es lo que significa. Y acá tendríamos lo mismo que acá, porque ya está considerada dentro la impedancia que teníamos en la línea y la de la fuente, ¿cierto? ¿Y qué es importante? Bueno, que ya mencionamos, ¿cierto?, que las tensiones de fase solar serían esas. Tendríamos también que las corrientes serían las siguientes. Si nosotros conocemos la IA, podríamos desfasar simplemente las demás corrientes y así obtenerla. La magnitud sería la misma, simplemente estarían relacionadas, en este caso, con ese desfase de menos 120, de más 120 para la IC, y en secuencia negativa también se invierten, ¿ya? Eso es consecuencia finalmente de las tensiones que tenemos. Llegando a eso, ¿qué nos queda ver por acá? Vimos un sistema donde podíamos entonces simplificarlo para así analizar únicamente una fase. Esto siempre es válido que cuando tengamos un sistema balanceado. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, que tenemos un sistema trifásico, está la fuente ordenada de otra manera, podríamos decir, pero en realidad es lo mismo, ¿cierto? Yo la podría haber ordenado así y no habría ningún problema, ¿ya? Porque finalmente lo que nos interesa es que las conexiones sean las que corresponden, ¿ya? Nos entregaban acá, por ejemplo, la tensión de línea, que es esa, no nos incorporaban una impedancia de línea, no nos incorporaban ninguna impedancia de fuente, y nos daban esta impedancia correspondiente a la carga, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hicimos? Nos quedamos únicamente con una fase, eso sería como algo así, imagínense, así. Con esta fase nos quedamos, y esa fase la analizamos, ¿cierto? Acá es como que estuviera unido, ¿cierto? Porque recuerden que teníamos que, finalmente, yo podría tener una línea, si es que esto es balanceado, que está ahí, que uno tiende a omitirla si es que es balanceado, pero está ahí, ¿ya? Y con eso pudimos calcular. Partimos calculando la corriente de línea, ahora sí, ¿cierto? Y nos quedó esta corriente. Ustedes pueden ver que de hecho la corriente se nos atrasa un poquito el ángulo respecto a la tensión que estamos aplicando, porque si estamos aplicando una tensión de VAN, que sería esta de acá con ángulo cero, eso nos indica, ¿cierto?, de que tenemos una componente inductiva que está afectando, o que finalmente es como se está comportando el circuito. Y las demás corrientes las obtenemos simplemente desfasando. ¿Cómo lo hicimos? Sabiendo, ¿cierto?, que el sistema estaba en secuencia positiva, que tendría que ser un dato, ¿cierto? Y por último, ¿qué nos faltaba obtener? Nos faltaba conocer la tensión en la carga. Y esto se le llama las tensiones de fase justamente en la carga. Algo muy importante es no confundir acá las tensiones, porque uno podría decir, pero la tensión de fase es esta, ¿cierto? Estamos ok, no hay nada más que hacer. Sin embargo, la que se pide es acá. Y para calcularla, nosotros, como ya conocemos la corriente, simplemente multiplicaríamos el I sub A por esta impedancia, ¿cierto? Lo cual nos va a dar la corriente. Un error muy común, les comentaba yo en la última clase, es que uno tiende a quedarse solamente con la tensión, como que si la tensión de la fuente se manifiesta directamente en la carga. Y en la realidad eso no sucede. Siempre hay una regulación de tensión, la tensión va a ser un poquito más baja si que tenemos una carga inductiva, o va a ser un poquito más alta si tenemos una carga capacitiva. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo también con otros ejemplos. ¿Hasta acá alguna duda? Porque, como les digo, hemos estado realizando esto creo que ya por 2 clases, y más que nada una recapitulación. ¿Cómo nos damos cuenta que es un sistema balanceado? En principio porque las fuentes tienen la misma magnitud y están desfasadas en 120 grados, siguiendo, por ejemplo, secuencia positiva o negativa. Y además, tenemos que las cargas por línea son las mismas. ¿Ya? Eso tiene que darse.
¿Por qué decimos que es importante saber que es balanceado? Porque así vamos a poder nosotros definir claramente si es que podemos entonces analizar una línea y en la otra se va a corresponder todo en lo que se refiere a magnitudes, ¿ya? Si no se cumpliera esa idea, no podríamos ir a eso, porque supongamos que la carga acá, por ejemplo, el ZL fuera diferente, fuera, no sé, pongámosle 50 con ángulo 20. Ahí teníamos, ¿cierto? 20 con ángulo 30. Sería un error de nuestra parte si nosotros hiciéramos el supuesto de que todo lo que tengamos acá se va a corresponder a lo que tengamos ahí, en magnitudes. No tendría por qué, ¿cierto? De hecho, tiene una mayor impedancia, así que va a ser diferente. La corriente que circula, ¿cierto? Va a ser menor la corriente. Vamos a tener también diferentes tensiones. Si la corriente es menor, eso implica que también la tensión va a ser menor, ¿ya? Y en definitiva, no vamos a poder realizar este supuesto de que trabajando con una fase está todo ok y lo demás lo desfasamos simplemente, ¿cierto? ¿Ya? Así que muy importante. El análisis monofásico es válido cuando el sistema es balanceado. Me parece que aquí lo puse. Tengo que haberlo puesto. Si no lo puse, no, mal, ahí está. ¿Cierto? Si tenemos un sistema balanceado, podemos realizar el análisis por fase o monofásico. Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer ahora es justamente ver qué pasa si es que la carga ahora es una delta. ¿Ya? Va a seguir siendo balanceado, pero va a ser una delta. Entonces sería la clase 34. Ustedes van a ver que en realidad, siempre que nosotros pasemos a un análisis monofásico y siempre que sea balanceado, vamos a ver que en realidad es bastante simple hacerlo de esa forma, ¿ya? Siempre que tengamos en cuenta algunos detalles que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Clase 34. 34. Ahí. ¿Se acuerdan cuándo tenemos la prueba? ¿El día? Es una pregunta porque yo la verdad es que no me acuerdo. O sea, no estoy preguntando así como para... Ah, ya. Oh, pero me dicen el 1 o el 2. El 2. Ah, ya. ¿El 2 cuándo es? El próximo miércoles. Ah, no, súper bien. Porque hoy día, yo diría que entre hoy día y el miércoles tendríamos que cerrar todos los contenidos ya, porque lo único que nos queda ver después de balanceado después de la clase de hoy. Haríamos ejercicio el viernes, resolveríamos dudas el lunes, prueba el día miércoles. Estaría bien. Ya, así que vamos a tener que estamos a lunes 23, ¿cierto? Lunes 23. Lo tengo ahí mismo, así que 23 del 11 del 2020. Y les comento que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, el análisis de cada una de las conexiones, como les decía, estrella estrella que vimos en la clase pasada, estrella delta, delta estrella, delta delta, y sin embargo, el análisis sería muy fácil de reducir a lo que nosotros vamos a ver ahora. Justamente ahora vamos a ver el cómo podemos analizar los casos, ¿ya? Ya. Tenemos, ¿cierto? Otras tres configuraciones. Otras tres configuraciones posibles. Configuraciones o conexiones. Configuraciones suena mejor. Configuraciones posibles. Que serían, ¿cierto? Yo les comentaba conexión estrella delta. Conexión delta estrella. También se dice triángulo, pero por motivos obvios, ¿cierto? Estrella. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos, que tendríamos la fuente en delta, la carga en estrella. La fuente en estrella, la carga en delta. ¿Bien? Vamos a verlo. Apenas terminamos de escribir esto. Conexión delta-delta y obviamente estarían tanto la fuente como la carga en delta. ¿Ya? Sin embargo, los diferentes análisis se pueden reducir a los casos que se van a presentar a continuación. ¿Ya? Sin embargo, a continuación, se presentan los casos más relevantes a tener en cuenta. En realidad, los puntos más importantes a tener en cuenta. Más importantes.
importantes a tener en cuenta. No lo mencioné al principio, pero respecto al puntaje de la prueba, ustedes le tienen que sumar simplemente 10 puntos. ¿Ya? Probablemente era muy obvio, pero nunca estábamos mencionando. ¿Ya? Así que los que tienen 60 puntos, lógicamente, notan un 7. Si alguien tiene, no sé, 37 puntos, un 4,7 y así. De todas maneras, igual lo vamos a informar. Ya. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta? Primero, si tenemos, por ejemplo, una carga en delta. Vamos a ver esto acá. De hecho, lo vamos a hacer en orden. Borré el 2 puntos, ahí está. Por ejemplo, carga en delta. ¿Qué cambia con una carga en delta? Bueno, lo vamos a ver ahora. Si tenemos una carga en delta, lo que sucede es esto. Tendríamos ahí la carga. Vamos a dibujarla. Vamos a hacer un esfuerzo de dibujo. Uy, estoy dibujando más derecho. Bueno, hasta cierto punto. Hasta ahí no. Bueno, ahí. Y tendríamos entonces, por ejemplo, que serían Z delta, Z delta. ¿Ya? Y esto que está acá, obviamente está reducido de la misma forma que nosotros habíamos visto. Tendríamos acá los puntos de conexión. Por ejemplo, este podría ser un A, este podría ser un B, este podría ser un C. Y claramente aquí nosotros conectaríamos las fuentes, ¿cierto? De esta forma. Hoy podríamos tener las tensiones, perdón, las impedancias de línea, todo tal cual como en el caso anterior. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cómo nosotros podemos simplificar esto? Realizando simplemente una conversión. Eso es lo que nosotros vamos a hacer muchas veces, para así poder hacer un análisis de fase. ¿Ya? Ese es el objetivo, porque si nosotros tenemos la carga expresada en delta, no podríamos directamente realizar un análisis monofásico, porque tendríamos como que están combinadas las fases, por decirlo así, al menos en lo que se refiere a la carga. Así que nosotros vamos a hacer esto. Vamos a convertir a una estrella. Porque la estrella, como les decía yo, es la versión más simple donde tenemos separado todo por fase. Entonces podemos analizar sin mayores problemas, ¿cierto? En base a lo mismo que ya vimos ya. Entonces, si sabemos resolverlo de una manera, ¿por qué no llevamos todos los problemas de esa forma, ¿cierto? Es una buena idea. Ya, y nos quedaría entonces conectado así. Estas líneas están de más, así que las voy a borrar. Ya voy a borrarla también, ya que no está muy junto. Ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, que el A sería este, el B sería ese, ¿cierto? Y el C sería ese. Si es que tenemos, obviamente, que el sistema es balanceado, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a poder convertir esto? ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente, miren. Si el sistema es balanceado, esto por si acaso me falta ponerle algo, me falta ponerle ahí. Estamos suponiendo, obviamente, que no tenemos impedancias de línea, y por eso le llamé simplemente ZI, pero ustedes pueden asumir que también podría ser caso que se referiría a la carga, ¿cierto? Importante que esto es más que nada para poder identificarla. Estoy viendo dónde le pongo el Z. Ahí le voy a poner el Z. Ya. Y tenemos entonces que se podría hacer esto. Si el sistema es balanceado, vamos a ver lo siguiente, miren. Vamos a ver que ZI va a ser igual a Z delta dividido en 3. ¿Sí? Esto viene directamente de la conversión de delta estrella que nosotros vimos como al principio del curso, casi, ¿cierto? Yo creo que como, ¿qué clase? ¿La cuarta clase? Algo así. ¿Ya? Eso sería válido. Y lo vamos a destacar porque en realidad es importante. A pesar que uno como que le da mucha importancia a muchas cosas, pero esto obviamente nos va a servir bastante. Porque solo con esta conversión, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos obtener ahora las tensiones, las corrientes en esta conexión, que no hemos visto, podríamos hacer la conversión y trabajar como en el caso anterior, que ya vimos, ¿ya? Lo cual nos simplifica el trabajo, ¿cierto? Bastaría simplemente eso. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta algo, que es bien importante. Estas corrientes que van a circular por acá y por acá, no van a ser las mismas que las corrientes de línea, van a ser diferentes. ¿Ya? Así que lo vamos a comentar acá. Eso sería válido, ¿cierto? Voy a mover un poquito. Voy a mover un poquito para acá. Sería válido, pero tenemos que tener en cuenta lo que sucede con las corrientes. Ahí. Ya.
Además, debemos tener en cuenta que las corrientes que circulan en la carga en delta, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, ¿cierto? La carga en delta no son las mismas que circulan por las líneas que tenemos en nuestro circuito. Son diferentes y lo vamos a poner acá en verde. Las cargas que circulan, las corrientes que circulan en la carga en delta son diferentes a las corrientes de línea. Diferentes a las corrientes de línea. Las corrientes de línea. De hecho, se les llama corrientes de fase en la carga. De hecho, se les llama corrientes de fase en la carga. De fase en la carga. ¿Por qué? Porque en realidad estamos tomando en cuenta que tenemos la circulación de la corriente, por ejemplo, ahí, acá y acá. Si nosotros tuviéramos las líneas, por ejemplo, en nuestro circuito, veríamos que sería algo así. Y esta corriente que está acá, por ejemplo, IA, supongamos que ahí está la, no tiene por qué ser igual a la corriente que está circulando ahí, ¿cierto? De hecho, podemos ver que si hiciéramos una LKC acá, obtendríamos la corriente correspondiente. Ya. Es la carga. Y AB, IBC, E y CA. ¿Ya? Esto no es antojadizo, tiene que ver porque después lo usamos en esa configuración y en esas direcciones para poder relacionarlo con las corrientes que nosotros ya conocemos. ¿Ya? Ya. Dichas corrientes tienen la siguiente relación. Dichas corrientes tienen las siguientes relaciones con las tensiones de línea. Tienen las siguientes relaciones con las, dije tensiones de línea, ¿cierto? Con las corrientes de línea. Con las corrientes de línea. Corrientes de línea. Recuerden que cuando hablo de las corrientes de línea, me refiero al IA, IB e IC. ¿Sí? Que serían diferentes. Tal como se presenta ahora. Vamos a ver, miren. Supongamos que tenemos acá, podría haber dibujado lo mismo. De hecho, voy a robarme este circuito, ya que lo he dibujado tantas veces encima y le he borrado lo que es dibujado. Ahí. Vamos a copiarlo para acá. Y lo vamos a traer para acá. Ahí tenemos nuestro circuito. Vamos a ver entonces que las corrientes que vamos a tener definidas y que van a ser importantes para nosotros van a ser estas. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, el IAB. Tenemos, ¿cierto? Acá vamos a tener el IBC. Y tenemos por ahí lo vamos a dejar, ICA. ¿Ya? Y nuestras corrientes van a estar por acá y por acá. Ahí, nuestras corrientes de línea me refiero, ¿ya? Y recuerden que esto se va a ir a la carga, ¿cierto? O sea, perdón, a la fuente. Puede estar la fuente conectada como ustedes quieran, puede estar en estrella, puede estar en delta, lo importante es que va a la fuente. ¿Ya? Y aquí las corrientes que nosotros tenemos son justamente el IA. Aquí vamos a poner puntito, 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 le vamos a poner el A, puntito, puntito, el B, y lo mismo con el C, ¿cierto? Ya. Y fíjense bien que las corrientes de línea siempre se consideran como desde la fuente hacia la carga. Eso es bastante importante, porque si nosotros la invirtiéramos, obviamente las relaciones que vamos a escribir ahora no serían válidas. O sea, tendrían pequeños cambios, ¿cierto? Ya, así que las relaciones van a ser las siguientes, miren. IAB va a ser igual a IBC va a ser igual a esta otra expresión. ICA va a ser igual a esta. ¿Ya?
Y van a depender, obviamente, del IA. IB, E y C. Pero ¿cuál es la relación? Vamos a ver cuál es la relación. Vamos acá a obtener el valor, ¿les parece? ¿Cómo lo haríamos? Simplemente aplicaríamos una LKC en el nodo A, por ejemplo. Si aplicamos, vamos a verlo con otro color, ¿sí? Si aplicamos una LKC, una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo A, tomando en cuenta las siguientes corrientes de línea, déjenme ver si lo podemos calcular. De hecho, sí podríamos, tomando en cuenta las siguientes corrientes de línea. Las siguientes corrientes. Oh, no. Se me presionó un botón. Corrientes de línea. ¿Cuáles serían nuestras corrientes de línea? Nuestras corrientes de línea serían estas, miren. Serían, por ejemplo, para este caso, IA, vamos a darle un valor, le vamos a dar un valor, por ejemplo, I, un nombre, vamos a llamarle IL, ¿ya? IL con ángulo de 0, por ser la corriente que tenemos ahí, vamos a darle un ángulo de 0. Vamos a tener, ¿cierto?, que el IB sería simplemente IL con ángulo de menos 120. Estoy asumiendo acá secuencia positiva, por si acaso eso es bien importante. Las siguientes corrientes en secuencia positiva. Porque ustedes van a, yo creo que suponer que también ocurre un cambio si es que tenemos secuencia negativa, y que va a ser muy parecido a lo que teníamos para los casos anteriores. Que como que cambia solamente el signo, no cambia nada más. Vamos a tener así, vamos a tener ahí. Esa por si acaso una L, indicando que es la corriente que circula en la línea, ¿ya? Y el valor como genérico de su magnitud. Y acá tendríamos 120. ¿Ya? Si tuviéramos esas corrientes de línea, ¿cómo podríamos entonces obtener nosotros la relación? Uno podría preguntarse acá en realidad qué sucede. Y lo que vamos a hacer es aplicar una LKC, como se menciona ahí, de la siguiente manera. Tendríamos que, si consideramos, por ejemplo, todas las corrientes como salientes positivas, nos quedaría así. LKC, nodo A. Y tendríamos algo así. Sería menos IA, porque estaría entrando, ¿cierto? Tendríamos más IAB, porque está saliendo. Tendríamos menos ICA, porque está entrando. Y sería eso igual a 0. ¿Sí? Y aquí tenemos como un detalle, porque decimos, ¿qué hacemos ahora, cierto? Y en realidad lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a ver esto. Acá hay algo que no he mencionado y que es que lo que nos permite resolver, pero yo creo que se puede deducir y lo vamos a deducir nosotros. Tenemos, ¿cierto?, que IA va a ser igual a ¿qué cosa? A IAB menos ICA. Eso en realidad es simplemente despejar el IA, ¿cierto? Pero, ¿qué relación creen ustedes que existe entre estas corrientes, entre ellas mismas? ¿Cómo estarán desfasadas? Si estamos trabajando en secuencia positiva. ¿Qué pueden suponer? Justamente. Bien, Gonzalo. Están desfasadas en 120, o sea, ellas van a tener la misma magnitud, estas dos corrientes. ¿Eso para qué nos sirve? Nos va a servir porque vamos a poder dejar representada, por ejemplo, solamente la IAB, y esta corriente la vamos a representar en función de la IAB, ¿ya? Y va a quedar con un pequeño desfase simplemente. Vamos a juntar esos números y ahí vamos a tener la relación, ¿ya? Eso vamos a hacer. Sin embargo, y, por ejemplo, BC, vamos a poner todas, va a ser igual a 1 con ángulo de menos 120, y AB, E y CA, ¿cierto? Va a ser igual a 1 con ángulo de 120. Esto obviamente es válido, o en realidad es así porque tenemos secuencia positiva. Si fuera secuencia negativa, sí cambiarían los signos, ¿cierto? De esos ángulos. Ya, y esto IAB. ¿Y eso para qué nos sirve? Vamos a ver para qué nos sirve. Ah, sí. Tenemos entonces que
la expresión que teníamos originalmente, y le vamos a poner un número, ¿sí? Vamos a ponerle acá, vamos a identificarla como 1. Si tenemos, por ejemplo, que ahora reemplazamos eso, nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Si reemplazamos ICA en 1, vamos a obtener la relación. Y aquí ya con eso terminamos, ¿ya? Vamos a comprobar obviamente una, además la vamos a escribir simplemente. La idea es que más o menos comprendan de dónde viene esa relación y que no las copie del libro. Ya, entonces nos queda que IA va a ser igual a el IAB, ¿cierto? Esa dijimos que es la que vamos a usar como base, por decirlo así. Nos va a quedar menos y vamos a poner ese valor. 1 con ángulo de 120. IAB. Y luego, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Vamos a mover esto un poquito para acá. Vamos a juntar como hicimos en la clase, me parece que en la clase 1, del tema de trifásico, ¿cierto? Sería IA igual a, y aquí yo puse simplemente el 1 menos 1 con 120, ¿cierto? Con ángulo 120. ¿Ya? Y dejé acá factorizado por el IAB. O en realidad dejé factorizado en ese momento, creo que era por una tensión, ¿cierto? Ya. Tenemos eso listo, no veo nada raro. ¿Cuánto nos queda eso? Vamos a ver. Vamos a sacar la calculadora. Lo podríamos hacer a mano, lógicamente, pero tenemos la calculadora, hagámoslo con la calculadora. 1 menos, paréntesis, recuerden que se requiere la calculadora para poder trabajar con números complejos en forma polar. Y nos queda ahí. ¿Y cómo sería? Eso sería precisamente raíz de 3 con ángulo menos 30. ¿Ya? Aquí lo tengo en aproximado. Si lo pusiera en exacto, me lo va a dar así, miren. Y obviamente lo podría haber hecho a mano, pero ¿qué les puedo decir? Día lunes, un poco temprano, ahí está. Raíz de 3 con ángulo menos 30. Raíz de 3 con ángulo menos 30. Entonces tendríamos que IA va a ser igual a raíz de 3, ángulo de menos 30, menos 30, ahí, IAB. Entonces nosotros podríamos también de la misma manera desfasar esto porque queremos expresarlo, ¿cierto?, en función de el IA, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría entonces expresado en función, en este caso, como el IAB en función del IA? Tendríamos esto. Tendríamos que el IAB va a ser. Fíjense bien que yo esto lo podría despejar, ¿o no? Si yo lo despejo, lo que va a quedar es así. Va a quedar 1 dividido en raíz de 3 con ángulo menos 30, ¿cierto? Y eso sería simplemente, por ejemplo, tener 1 con ángulo de 0. Por tanto, sería 1 dividido en raíz de 3. Nos quedaría entonces 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de 0 menos 30. Así que sería en este caso ángulo de 30. ¿Ya? Eso es lo que quedaría. Ven que era necesario el repaso de números complejos porque tampoco es que sea difícil, pero si es que uno no lo repasó o se olvidó ya, como que se le pueden ir esos detalles. Y ahí nos queda la expresión que yo estaba buscando. Aquí está la expresión. Después de todo lo que hicimos. Y sigo apretando el botón. Vamos a dejar de apretar ese botón. Ahí. ¿Ya? Y ahí tendríamos la expresión que buscamos. Y les pregunto yo ahora, ¿se entiende después de todo lo que estuvimos haciendo? Pero como les decía, en realidad era para comprobar una, para que vieran ustedes por qué es que podemos relacionar las corrientes y que no son iguales, lógicamente. ¿Ya? Y cómo las pudo obtener. En realidad fue como bastante desarrollo, ¿cierto? Lo voy a dejar encerrado esto porque en realidad es un tema que yo se lo podría haber dado escrito como una ecuación simplemente. Vamos a dejar acá como importante. ¿Ya? Después, obviamente, ustedes no tienen para qué hacer el cálculo completo, simplemente van a usar esa expresión y con eso la van a obtener. Y al mismo momento, en realidad, de la misma manera, ustedes pueden ver que si la secuencia fuera negativa, lo que nos va a cambiar va a ser el ángulo, ¿cierto? Nos va a quedar acá un menos 30. ¿Ya? Y eso lo voy a dejar escrito también. Más o menos. Si es que alguien por ahí alguna parte no se vio muy bien, me dice, ¿ya? Ya, entonces nos va a quedar como 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de 30. Y podemos sacar varias conclusiones. Podemos ver que en principio nuestras corrientes de fase son un poco más pequeñas. O sea, están multiplicadas por 1 dividido en raíz de 3. ¿Sí? Con ángulo de 30.
Y además están adelantadas en 30 grados, lo cual puede que nos diga algo, ¿cierto? Raíz de 3 con ángulo de 30, ahí, y esto también. También obviamente nosotros la podríamos haber dejado expresada así, de esa forma. Sin embargo, lo que más se va a dar cuando estemos resolviendo circuitos es que nosotros vamos a tener las corrientes de línea, ya la vamos a tener calculada y vamos a querer calcular esta. Entonces, por eso prefiero dejárselo listo como para llegar y ocuparlo, ¿ya? Así que nos va a quedar raíz de 3 acá. Con ángulo de 30, ahí. Y esto es válido, recuerden, para secuencia positiva. Secuencia positiva. ¿Cómo sería para secuencia negativa? Para secuencia negativa tendríamos casi lo mismo, pero con el signo cambiado. Por el hecho de que tenemos esa diferencia entre, en realidad, tenemos que se intercambian el IB y el IC, ¿cierto? Y nos cambia todo, por decirlo así. Vamos a ponerlo por acá. Si la secuencia es negativa, si la secuencia de la fuente es negativa, en realidad sí, si la secuencia es negativa, porque se asume que en realidad está considerado para todo. Si la secuencia es negativa, nos va a quedar de la siguiente manera. Y aquí voy a borrar acá, simplemente. La magnitud no va a cambiar, ¿cierto? La relación va a ser siempre que la corriente de la fase en la carga va a ser un poco más pequeña. Sin embargo, el ángulo que vamos a tener acá va a ser diferente, va a ser negativo ahora. Menos 30. Menos 30 y menos 30. En realidad este es un error súper común no considerarlo. Súper común, porque uno tiende a estudiar todo en secuencia positiva por algún motivo, como que lo negativo no lo toma en cuenta. Pero lo negativo sí existe y sí debe ser tomado en cuenta, ¿ya? Ya, tenemos entonces lista toda la relación que vamos a tener que tener en cuenta al momento de trabajar con cargas en delta. O sea, ustedes pueden ver que en realidad lo que nosotros vamos a usar realmente, por mucho de que tengamos un montón de texto acá, va a ser esto. Solo esto. Vamos a convertir de delta a estrella. Si queremos conocer las corrientes, vamos a usar estas expresiones. Por ejemplo, esta, si que está en secuencia positiva, o esta si está en secuencia negativa. Y todo lo demás no lo hacemos en realidad. Ya, eso está, lo hicimos una vez, al menos. ¿Ya? Fíjense que lo hicimos para una fase solamente. ¿Ya? Eso es lo importante. De hecho, lo voy a dejar destacado, ya que estamos en eso. Ya que estamos en eso, vamos a dejarlo destacado. Eso. Después siempre podemos hacer un formulario. Si así lo quieren. También lo pueden hacer ustedes. En realidad es exactamente eso. Y así. Esos son los puntos más relevantes, ¿ya? Y ahora, ¿qué nos falta? Porque yo me comentaba, ¿cierto?, que las diferencias que podríamos tener en las conexiones eran que la carga fuera estrella fuera delta y además que la fuente fuera estrella fuera delta. Y ya nosotros ya vimos la fuente en estrella. O sea, el caso inicial con el que partimos, ¿cierto? Partimos con ese caso así. Así, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con la fuente en delta. A continuación, vemos las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con una fuente en delta. Y van a ver que en realidad es mucho más simple que lo que acabamos de hacer. Ya. Ahora, revisamos, ¿cierto? Las consideraciones a tener en cuenta. Suena como raro, ¿no? Pero bueno. A tener en cuenta al trabajar con una fuente en delta. Con una fuente en delta. Y de hecho no vamos a ver nada nuevo, porque esto ya lo habíamos comprobado. En delta. Lo que nosotros vamos a hacer por si acaso es una pequeña conversión también. ¿Cómo nos va a hacer esa conversión? En realidad casi ni siquiera hace falta escribirlo, pero vamos a escribirlo igual. Va a ser así, miren. Vamos a tener, por ejemplo, nuestra fuente de esta forma. Vamos a borrar acá. De hecho, si están copiando, todavía no copien en la dirección porque tengo que verificar que la dirección que voy a dibujar es la correcta, ¿ya? Ahí. Tenemos ahí. Ya, eso sí, cumple. Ya. Entonces, si nosotros tuviéramos acá nuestra fuente así, de hecho, eso es lo que vamos a hacer. Ahí.
Ahí está. Ya, teníamos acá, por ejemplo, el B sub AN, ¿cierto? Acá tenemos el A pequeño, tenemos el B y tenemos el C. Más menos, tenemos el N ahí. Tenemos entonces el B sub BN y tenemos el B sub CN, ¿cierto? Esa era la fuente que vimos originalmente, la fuente en estrella. Ahora vamos a tener algo un tanto diferente, vamos a tener algo así, miren. Así, este es el B, este es el C. Ahí, más menos, y aquí más menos. ¿Cómo supe la dirección? Porque en realidad lo que nosotros vamos a tener acá van a ser el B sub AB, vamos a tener acá el B sub BC y el B sub CA. ¿Y por qué en esa dirección? Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es simplemente basarnos en la conversión que ya vimos antes, ¿ya? O sea, nosotros si queremos pasar al B sub AN, B sub CN, perdón, B sub BN y B sub CN, vamos a hacer esto. Vamos a expresarlo de esta forma. Y lo voy a hacer genérico mejor, ¿ya? B sub AN va a ser igual a B sub BN va a ser igual a y B sub CN va a ser igual a esto. Quiero que ustedes se acuerden cómo era esta expresión. Imagínense si yo quisiera, para este circuito, obtener la tensión línea a línea, por ejemplo, el B sub AB, en secuencia positiva. ¿Cómo era la expresión? Tenían que tener los apuntes. ¿Cómo era? Respecto, aquí una ayuda, respecto al BAN, ¿cierto? ¿Cómo quedaba? ¿Se acuerdan cómo era esto? No se acuerdan. Ya, seguro que nosotros vimos por si acaso era raíz de 3 con ángulo de 30. ¿Ya? Eso quiere decir que en realidad no tenemos que, va a ser una tensión más grande la tensión línea a línea y está desfasada. Vamos a verlo igual en el recordatorio porque una vez me acuerdo mal yo y estoy escribiendo una cosa que no corresponde. Así que la vamos a ver acá, en la clase pasada. ¿Cómo fue que lo teníamos? Clase pasada, ¿dónde está? Por acá. Ahí está. Ahí está. Sí, me acordaba bien. Era así. ¿Se fijan? Tenemos entonces que esa es la relación que tenemos entre la tensión de fase y la tensión de línea a línea, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, en este caso el BAB, y acá tendríamos, por ejemplo, el B sub C, en realidad B sub BC, ahí sí, y tendríamos el B sub CA, ¿sí? Y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a convertirlo de esa manera, pero a la inversa, ¿ya? Y con eso vamos a poder tener la tensión de fase, que es la que nosotros usaríamos en un análisis monofásico, que es finalmente lo que queremos realizar, por si acaso. ¿Ya? Así que tendríamos entonces, esta es la hoja, no, era la otra porque estaba acá. Me quedo ahí. Ya. Y tendríamos entonces lo siguiente. ¿Ya? Tendríamos que, en secuencia positiva, habría sido así, ¿cierto? Raíz de 3 con ángulo 30. ¿Ya? Pero nosotros, como ustedes pueden ver, no queremos obtener ahora el B sub AB, no estamos buscando este, estamos buscando el B sub AN. ¿Qué vamos a hacer entonces? Despejamos. Si despejamos, entonces nos va a quedar de la siguiente manera, nos va a quedar B sub AN igual A. Y va a pasar lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Nos va a quedar 1 dividido en raíz de 3. Eso quiere decir que nuestro voltaje de fase va a ser un poco más pequeño. De hecho, sí, notoriamente más pequeño, ¿cierto? Y el ángulo nos va a quedar negativo. Porque acá lo que habría quedado es esto. Hubiera quedado 1 sobre raíz de 3 con ángulo de 30 por BAB, ¿cierto? Que es la tensión de línea, igual a BAN. Esto de acá se puede representar como 1 con ángulo 0, que es un número real. Dividimos las magnitudes, restamos los ángulos, ¿cierto? Nos queda 0 menos 30. Y en definitiva nos quedaría esta forma. B sub AB. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Así que tendríamos entonces que el B sub AN va a ser 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de menos 30 por el BAB, que recuerden que si tenemos la fuente definida así, estos valores van a estar. ¿Ya? Y nosotros buscamos estos porque queremos quedarnos solamente con una fase. ¿Ya? No podríamos tomar, por ejemplo, el BAB y hacer el análisis monofásico, sería un error, ¿ya? Porque está definido entre dos fases. Así que nos queda de esta forma. Nos queda 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de menos 30 grados multiplicado por el B sub BC. Y nos quedaría 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de menos 30 grados por
B sub CA en este caso, ¿cierto? Vamos a escribirlo bien porque como que quedó junta la C con la A. Ahí. ¿Ya? Y con eso estaríamos ok. ¿Pero esto sería válido para qué secuencia? Secuencia positiva. Secuencia positiva. Y por si acaso, eso es todo lo que vamos a hacer con la fuente. No hay que hacer nada más. O sea, después trabajamos con la que ya conocíamos, que sería la fuente en delta. O sea, perdón, la fuente en estrella. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Yo sé que de repente como que son varias cosas, pero después al momento de trabajar con los circuitos lo que vamos a hacer es llevarlo a estrella a estrella y resolver una fase. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y las demás corrientes, tensiones, las vamos a desfasar. Todas las desfasamos cuando estemos trabajando en sistemas balanceados. Ya. Así que, de la misma forma que vimos en la clase pasada, para la secuencia negativa nos va a quedar lo mismo, pero con el signo cambiado, ¿cierto? Y a ver si puedo tomar, no, lo voy a escribir también. Está ahí. Ya con esto hemos terminado todas las diferentes relaciones y nos queda simplemente resolver el circuito. Vamos a resolver un circuito de esas características, ¿ya? Raíz de 3, con ángulo de 30 ahora. Esto que estoy escribiendo es para la secuencia negativa, recuerden, y que es un dato que se mencionaría al principio, y si no se mencionara, aún así uno lo podría ver a partir de los valores de los fasores de la fuente, ¿ya? Pero por lo general va a ser explícito. Ahí. Y nos queda entonces así. B sub Bn, ¿cierto? Va a ser igual a 1 dividido en raíz de 3, con ángulo de 30, B sub BC. Recuerden que esa relación entre, por ejemplo, el Bn y el Bc, entre la N y el AB, se da en todos los casos, ¿ya? Y tenemos acá también que la relación para el caso del B sub Cn va a ser directamente con el B sub Ca, ¿ya? No el AC, el Ca, si no estaríamos cometiendo un error también. Así que mucho cuidado con eso. ¿Y de dónde viene eso? Simplemente de las mismas presiones que podríamos obtener si es que hubiéramos, para cada uno de los casos, ¿cierto? Para cada una de las fases, haber realizado la conversión. Que yo generalmente lo hice para una, porque se podía desfasar simplemente. Y era totalmente válido. Ahí. ¿Ya? Esto sería válido para secuencia negativa. Y sería todo respecto a la fuente. No hay que hacer nada más. Secuencia negativa. Ya. ¿Dudas? De cualquier tipo. De cualquier tipo. Porque ahora voy a hacer un comentario, una salvedad, ¿cierto? Observación. En realidad es importante la majada. Importante. ¿Qué es lo importante que voy a comentar antes de ver un ejemplo? Que nos queda tiempo para resolver un ejemplo sin problema. Que todas estas conversiones que nosotros realizamos, tanto a la carga como a la fuente, no cambian el circuito real. O sea, en el circuito real, el físico, si estuviéramos nosotros analizando, es el mismo. Podemos claramente obtener un equivalente y obtener corriente, obtener tensiones. Sin embargo, no va a cambiar el circuito. Lo menciono porque a veces pasa de que uno quiere calcular, por ejemplo, la tensión de fase en la carga y la calculan como si la carga fuera estrella, asumiendo obviamente que partimos de una carga que era delta. Si nosotros tenemos una carga que es delta y hacemos una conversión para llegar a la estrella simplemente por efectos de que es más simple calcularlo, yo no debería calcular la tensión ahí, porque ese circuito realmente no existe, es un equivalente. Yo lo debería calcular en originales, que realmente existía. Así que cuidado con eso, ya lo vamos a ver en el ejemplo justamente que vamos a hacer ahora. Justamente en este ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, esto. Ya, lo que le había comentado era importante. Las conversiones que se realizan. Las conversiones que se realicen a carga o fuente solo sirven para simplificar el análisis. Solo sirven para simplificar el análisis. Simplificar el análisis. No obstante, si queremos conocer alguna tensión o corriente, debemos considerar obviamente el circuito original. En realidad vamos a escribirlo así. En el análisis, pues vamos a verle simplemente
Sin embargo, el circuito original no cambia. Más simple. Y después con el ejemplo va a quedar más claro. Sin embargo, el circuito original no cambia. Original. Real. No cambia. Puede parecer muy obvio, pero créanme que las cosas que son aparentemente más obvias no lo son. Esa es la realidad. Por eso es importante mencionarlas para que así podamos tenerlo claro. Ya, así que vamos a pasar a resolver un problema. Ya, está bueno de teoría. Hay que resolver algún ejercicio, ¿cierto? Vamos a resolver un ejercicio, pero no con color, no con arcoíris, sino que con color negro. Ejemplo. Acá nos van a pedir calcular las corrientes de línea y las tensiones de fase en la carga. Para el siguiente circuito, calcule. A. Las corrientes de línea. Las corrientes de línea. Fíjense bien lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Las corrientes de línea. B. Las tensiones de fase en la carga. Tensiones de fase en la carga. Y veamos un circuito que combine todo, para que así tengamos algo interesante. Vamos a dibujar acá una delta. ¿Y saben qué? Voy a robar el circuito de arriba. Ya que lo tengo dibujado, probemos el circuito. Al menos la fuente. ¿Dónde dejé la fuente? Ahí está la fuente. Se me estaba perdiendo. Ahí. Vamos a robar nuestra fuente. Y la vamos a traer para acá. Copiar. Y la pegamos por acá. Qué mejor, ¿cierto? Acá tenemos el circuito dibujado. Ahí. Casi tenemos el circuito. Tenemos acá una impedancia. Miren lo que tenemos acá. Tenemos unas impedancias de línea. Vamos a tener una impedancia acá. Vamos a tener una impedancia por acá. Ahí. Ya, ahí tenemos una impedancia. Y otra línea por acá. Ahí. ¿Y qué carga creen ustedes que vamos a tener? Una carga delta, lógicamente, ¿cierto? Para que sea un poco más interesante. Yo solo debo intentar dibujarla bien. Ah, pero tengo regla, así que la voy a dibujar con regla. ¿Con 45 será suficiente? ¿No serían 60 si lo quiero hacer como un equilátero? Vamos a hacer un equilátero. A ver si funciona así. Ya. Ahí como que me pasé un poquito. Ya, con eso es suficiente. Y otro de 60 más. Si no, después lo ajustamos igual. ¿Sí? Finalmente lo que queremos es que quede relativamente ordenado. Ya, ahí tenemos otro. No, ahora sí. Estamos borrando las líneas, no corresponde. Ahí sí. Y por último, cerramos acá. Y ahí tenemos entonces nuestra carga, que le voy a dibujar por si acaso las impedancias, ¿ya? Así que para que no se preocupen. Van a aparecer las impedancias rápidamente. Ahí. Y ahora nos van a aparecer las impedancias en un momento, apenas tenga las líneas listas acá. Ahí. Y acá. Vamos a poner la línea ahí. Está medio choca la línea, pero no sirve igual. Impedancia, impedancia e impedancia. Ustedes pueden ver que ahora nos aparece unas impedancias de línea, o no, podríamos pensar que eso nos va a hacer más difícil el problema, pero en realidad van a ver que la dinámica va a ser exactamente la misma. Simplemente la misma. Porque después vamos a juntar todo. ¿Cierto? Ahí. Ya. ¿Y qué valores vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Miren, vamos a tener el ZL, este es ZL también. El sistema es balanceado porque estamos trabajando con sistemas balanceados. Las impedancias van a ser iguales. Acá vamos a tener una Z delta y Z delta. Voy a elegir números así que sean bien manejables, ¿ya? Para efectos de que sea más simple en un principio. Ya después vamos a ver ya problemas quizás de un mayor nivel. Ahí. ¿A qué me refiero con eso? Que voy a poner, por ejemplo, acá una carga de 9 con ángulo de 30. De hecho, vamos a hacer algo diferente para que ustedes vean un caso interesante. Ahí. De menos 30. ¿Ya? Tenemos eso ok. La impedancia de línea va a ser la siguiente. Va a ser 1 más J1. Esperemos que sea suficiente para que se busque el efecto que quiero que se produzca. Y vamos a tener acá la tensión del VAB. Vamos a irnos a lo directo, a lo simple, por ahora. Va a ser 311.
Y de hecho, lo voy a hacer más simple. No, raíz de 2 no me funciona. Ya, 311 simplemente. Eso me funciona igual. Con ángulo, le vamos a poner ángulo de 20 grados. Está un poquito desfasado, para que así vayamos también viendo algunos casos nuevos. Ya. ¿Y qué nos falta identificar? Simplemente es cuál es la secuencia. Dado que solamente di una fuente, voy a tener que especificar acá cuál es la secuencia. Vamos a asumir que acá la secuencia positiva. Considere secuencia positiva. Recuerden que si es que yo hubiera puesto las demás fuentes, no sería necesario que yo lo especifique porque podría ver la relación directamente, ¿cierto? Considere las demás, perdón, la secuencia positiva. Secuencia positiva. Para la otra clase ya vemos secuencia negativa y todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el circuito y lo vamos a modificar. Fíjense bien que si yo quiero obtener, por ejemplo, una fase, ¿cómo lo hago? Para obtener una fase voy a tener que tener lo siguiente, miren. Vamos a tener una tensión acá. Ahí. ¿Qué va a ser cuál? Va a ser el BAN, por ejemplo, ¿cierto? Si quiero analizar la fase A, yo podría analizar cualquier otra. Conozco el BAB, me falta simplemente aplicar la expresión que corresponda, ¿cierto? Tengo una impedancia de línea, que va a ser esta de ahí. Esa impedancia no va a cambiar, o sea, no vayamos a confundir como que el hecho de realizar una conversión en la carga o en la fuente va a cambiar lo que está entre medio, ¿no? Ella ni siquiera se da cuenta lo que nosotros estamos cambiando. Tenemos ZL y vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener la carga, lo siguiente, miren. Vamos a tener ahora otra impedancia, que va a ser la impedancia, esto recuerden que está unido, ¿cierto? La impedancia ZI, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo obtenemos entonces todos estos valores? El ZI va a ser bien directo porque va a ser igual al ZD dividido en 3 según lo que vimos, porque está en delta, estamos pasando estrella, nos va a quedar por tanto 3 con ángulo de menos 30. De menos 30 grados. Vamos a tener, ¿cierto?, que la impedancia de línea es la misma, esa no cambia, ¿cierto? Es el valor que tiene ahí. Y nos queda obtener esto. Les pregunto a ustedes, me pueden escribir en el chat, ¿cómo nos queda la B sub AN? La que está acá. Aquí va a ser igual, mientras yo desplazo todo esto, porque lo puse muy a la izquierda. Por acá. Aquí va a ser igual, según lo que vimos. Si que tomaron nota, lo pueden ver, si no, lo voy a subir ahora ya. Solución. Y voy a copiar la expresión que vimos justamente antes, ¿ya? Para que ustedes la vean. ¿Dónde está? Ahí está. Esta es la expresión que nos interesa, ¿cierto? Claramente yo elegí un valor así, con un objetivo, que fuera bastante rápido las conversiones, pero la idea es la misma si es que fueran números diferentes o menos cómodo de trabajar. Ya. ¿Cómo lo haríamos entonces? Nos quedaría que el BAN sería igual a eso. En definitiva, habría que tomar el 311, dividirlo en raíz de 3 y quitarle esos ángulos, ¿cierto? En realidad, modificarlo así. Lo vamos a calcular. Sería igual a 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de menos 30. El fasor acá queda 311 con ángulo de 20. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente B sub AN igual al siguiente valor. Por si acaso el valor da prácticamente 220, ¿ya? Lo voy a calcular igual para que ustedes lo vean. Profe, ¿aquí dónde está el neutro? Buena pregunta. Aquí no hay neutro. Esta configuración no tiene neutro. Y es totalmente válida. Es válida porque está balanceada, ¿ya? Ese es un tema interesante porque cuando tenemos una configuración, por ejemplo, delta estrella o delta, tenemos ese caso, ¿ya? Y tiene efectos obviamente más importantes desde el punto de vista eléctrico, ¿ya? Obviamente eso escapa del curso, sí, de lo que nosotros vemos, pero es importante que lo tengan en cuenta igual que tiene sus particularidades la conexión. Me parece que lo dibujé bien, con ángulo de 30. Con ángulo de menos 30. Ahí sí. Vamos a ver si está correcto. Sí está correcto. Eso multiplicado por nuestro fasor. Va a ser como 220 con ángulo de menos 10 más o menos. 311 con ángulo de 20. Lo dejé en exacto. Vamos a cambiarlo a aproximado. Por eso es que generalmente lo cambiamos a aproximado. Porque si no trata de sacar obviamente exacto y nos deja unas expresiones gigantescas. Ahí. Ahí sí. Me equivoqué. Bueno, me equivoqué.
¿Qué le voy a hacer? Ah, porque era dividido en... Era otro valor que tenía que haber tomado, pero está bien. Era 380 el que tendría que haber puesto para que fuera el valor que yo quería. Pero lo dejamos así nomás. Porque, por si acaso, si hubiera sido 380, nos habría quedado 220 aproximadamente. Ahí sí hubiera estado correcto. Pero la memoria me falló, así que ¿qué les puedo decir? Igual es válido. 179,6. Con ángulo de menos 10. Con eso estamos listos para entonces calcular la corriente, ¿cierto? Porque tendríamos entonces el siguiente valor. Tendríamos entonces lo siguiente. Vamos a mover un poquito para acá el Bn. Y calculamos. IA va a ser igual a el B sub AN, que tenemos en esa fase, ¿cierto? Dividido en el ZL más el ZI. Lo cual en definitiva nos da lo siguiente. Y lo voy a calcular directo ya. IA. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar ese número que tenemos ahí. Lo vamos a poner así con todo. 1,79,6, en realidad como lo dejamos escrito. Con ángulo de menos 10. Con el menos pequeño, no se olviden. Dividido en la suma de esas impedancias, que la calculadora lo va a hacer directo. Así que va a ser 1 más J1, recuerden que ese es el valor de la impedancia de línea, más el valor que nosotros calculamos recién, ¿cierto? Que sería 3 con ángulo de menos 30. 3 con ángulo de menos 30. Con ángulo de menos 30 nos da igual a 49,44 con ángulo de menos 2,09. 0 en realidad 89 le vamos a dejar, ¿ya? Así que sería 49,44 con ángulo de menos 2,089 grados, ¿cierto? Esa sería la corriente IA. ¿Y saben qué? Lo vamos a dejar un poquito más reducido porque como voy a tener que desfasarla y todo, lo voy a dejar simplemente 0,09, ¿ya? Para efectos de que después le voy a estar sumando 120 y quiero que quede más o menos así. Ya. ¿Cómo nos quedaría entonces el IB? Va a ser lo mismo, pero con un desfase, ¿cierto? De menos 120 grados. IA. Y el IC, similar, pero con un desfase ahora de más 120 grados. Recuerden que esos desfases son válidos porque estamos trabajando en secuencia positiva, ¿cierto? Si hubiera sido secuencia negativa, serían diferentes. Se cambiarían los ángulos entre el I sub B y el I sub C. Ahí. Sería entonces 49,44, 49,44, y los ángulos van a cambiar. Vamos a llevar esto para acá, nos va a quedar así. Ya. Entonces nos queda, ¿cómo serían? El menos 0,09, menos 2,09. Lo estoy calculando. ¿Qué les puedo decir? Menos 120. Ya, sería menos 122,09. Y el otro sería más, en realidad 122,09. No, de hecho no, sería 118. 117 en realidad. Lo calculé igual de nuevo. Ahí sí. 117,91. Ahí sí. Y tendríamos las corrientes. ¿Qué nos quedaría entonces? Por último, calculamos la tensión en la carga. Por último, calculamos la tensión en la desfase en la carga. Y aquí viene el punto importante. Atención. Calculamos las tensiones de fase en la carga. En la carga. Y fíjense bien, acá lo que muchas veces se realiza, y que les comento desde ya que es erróneo, es calcular esta tensión. Esa tensión, la que tenemos acá, por ejemplo. Y eso no correspondería, porque en realidad no es lo que se presenta. Lo que nosotros tendríamos realmente sería esto. ¿Cómo lo podríamos calcular? En realidad podríamos obtener, por ejemplo, la IAB, la corriente que circula en esta rama, y multiplicarlo por nuestra impedancia de la delta que está ahí, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. Entonces, así nosotros podríamos calcularlo, ¿ya? Entonces sería
igual a esto. Tendríamos entonces el B sub AB, que sería finalmente la tensión que tendríamos justamente en la delta, sería así. O en la carga, ¿cierto? Considerándola como delta. Sería igual a Z delta por la IAB, que sería la corriente que circula ahí, y eso igual a lo siguiente. Z delta por, y aquí tenemos que tener en cuenta que la IAB se relacionaba con la corriente de línea de la siguiente manera, ¿cierto? La tenemos por acá al principio. Al principio. Acá. ¿Cierto? Va a ser 1 sobre raíz de 3 con ángulo menos 30, pero eso para secuencia negativa. Para secuencia positiva era así. Nos quedó acá arriba. Ahí está. Eso tenemos que usar. 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de 30 y A por esto. 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de 30 y A. Y ahí obviamente vamos a calcular el valor, ¿cierto? Eso lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Y los demás van a ser simplemente desfasados. Uno con ángulo de menos 120, el B sub AB, y el B sub CA va a ser lo mismo, pero desfasado ahora en 120 grados únicamente. ¿Ya? Entonces, punto importante, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, les agradezco mucho su participación, no les quito más tiempo, y nos vemos entonces el día miércoles, donde vamos a revisar este último detalle, y vamos a después resolver ejercicios y ver sistemas de balanceado. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, chao.